Hola, Dios les bendiga. ¿Qué es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? ¿Qué significa para nosotros el concepto de iglesia? ¿Y qué significa para nuestro Señor Jesucristo la iglesia? ¿Es importante la iglesia para el Señor? ¿Es importante la iglesia para nosotros? ¿Dónde está la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? ¿Hacia dónde va la iglesia? Son preguntas que nos hacemos una y otra vez en el transitar de la vida cristiana, en aquellos que hemos creído en el Señor. ¿Estaré en el sitio correcto? ¿Estaré en mi momento correcto de mi corazón abierto hacia el Señor por ser yo parte de la iglesia? Yo recuerdo que en los años 90, cuando yo navegaba, habían esos libritos de selecciones y tenían mucha información de todos los tópicos, de todos los ámbitos, política, religión, cultura, ¿no? Y yo en aquel momento no creía en nadie, ni en nada. Creía en mí, en mi carrera, en mis cosas, en mis posibilidades de éxito. No tenía el nombre de Jesús claro para nada, sino que era algo que hice en la comunión y que no significaba nada para mí. Ese era mi punto de vista cuando leí ese artículo de la revista Selecciones, donde decía que en los años 90 había alguien que sacó una estadística de ese reportaje y decía 25 millones de cristianos no se congregan, pero creen en Dios. Y wow, me llamó la atención y lo leí completo y decía, tenía estadísticas con respecto a los cristianos que en esa época estaban adictos a los videojuegos, a la televisión, porque no existía la tecnología de ahora, también a la pornografía, pero decían que eran cristianos. Y lo otro más importante era que decía que 25 millones de personas, como ya lo he dicho antes, no se congregaban, no asistían a la iglesia, no asistían a cultos de ningún tipo y de ninguna denominación, pero creían en Dios. Me pareció un número alarmante y yo me pregunto hoy, viendo todo el desastre que hay con respecto a la iglesia y su concepto actual en este tiempo, en este 2024, 30 años después de ese artículo, ¿cuántos cristianos no se congregan? ¿Y cuántas personas creen estar en la iglesia correcta? Es un total desastre. Revisamos las redes y cada denominación y cada país, cada cultura tiene una forma que considera correcta para sentirse parte de la iglesia. Y la iglesia, el sitio donde nosotros debemos buscar de acuerdo al Señor, primeramente, si somos o no somos parte de la iglesia, es primeramente dentro de mí, de mi alma, de mi corazón, de mi espíritu, de mi disposición de corazón, cuerpo y mente, de seguirlo a Él, de tomar mi cruz y seguirlo, como dice Él. Porque ya Él tomó la cruz, ahora viene la parte mía. Es necesario que yo me haga la pregunta primeramente de si soy parte de la iglesia. Porque muchas veces dejamos esa pregunta en manos de otros. Y entonces las personas por intereses nos dicen, sí, eres parte de la iglesia porque te estás congregando aquí con nosotros. La única y verdadera iglesia. Y eso pasa dentro de la parte protestante y dentro de la parte católica o ortodoxa o como usted lo quiera buscar en este mundo actual. Sin embargo, el Señor conoce su rebaño, sus ovejas. Lo ha dicho 1000 veces. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Ya por ahí tenemos, como quien dice, el primer tip de eso. Yo reconozco la voz de mi Rey, de mi Señor, de mi Dios. Yo sigo sus mandamientos. He apartado mi propio concepto de lo que yo creía que era Él, o lo que yo debía hacer por Él, o lo que Él debía hacer por mí, y lo sigo yo a Él. Estoy yo interesado en saber quién es Él, dónde está,
¿Dónde quiere estar? ¿Dónde quiere que yo esté ahora y cuando tenga que partir de este mundo? ¿Qué dice Él de mí? ¿Qué quiere Él de mí? Mas, sin embargo, ahora, en estos tiempos, es muy fácil caer en un sitio donde solamente te prediquen de unos ámbitos generales de Dios, pero muy, muy cerradito de diezmo, de ofrenda, de prosperidad, donde vas a ver testimonios impresionantes de cómo la gente cuando da mucho más, Dios lo bendice más. También vas a escuchar cosas como esta, donde hay iglesias que son de error doctrinal impresionante, congregaciones, mejor dicho, que son de error doctrinal donde se lastiman a los hermanos, se lastima profundamente a la persona y la persona después, en su confusión, creyendo que eso es la iglesia, no vuelve más a una congregación. Donde te dicen cosas como estos de, si alguien me intenta sacar por la puerta, yo entro por la ventana de la iglesia. Y también te dicen, la iglesia es un hospital donde todos los hermanos, donde todas las personas van para buscar cura. Pero yo le digo algo, en la Biblia no aparece en ningún sitio donde la gente que buscó de Dios, que buscó la guía apostólica de la iglesia primitiva, salió lastimada. Y usted va a un hospital hoy en día, público o privado, y usted no va a ver ningún enfermo tratando de contagiarle su enfermedad a otro. Tratando de torcerle encima a otro, tratando de crearle a otro las mismas heridas que tenía o que tiene esa persona. Entonces esos conceptos no son la iglesia del Señor. Otra cosa, otro aspecto terrible es el creerse salvo por haber cumplido ciertas expectativas. Ejemplo, la oración de fe. La persona va, dice, sí, creo en el Señor, perdona mis pecados, agrégame el libro de la vida, y después la persona sigue siendo lo mismo. Y nosotros seguimos haciendo lo malo, seguimos sin crecer, sin conocer, sin tener una relación con Cristo, y seguimos adelante con esa promesa hecha falsamente por nosotros, solamente con el interés de obtener algo, y no de creer y no de crecer en el Señor. Porque la iglesia de Cristo es la que se deja discipular por Cristo. Otro punto importante es que el Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu que lo reconoce, que lo acepta, y nos da esa sensación de tener una relación con Él. Romanos capítulo 8 lo dice. También el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice que nosotros debemos revisarnos constantemente para ver si estamos aprobados, porque no podemos dejar eso en manos de otros. Nosotros debemos buscar la información que el Señor ha dejado para nosotros con amor, para nuestro reencuentro con Él. Esa está en su palabra, la palabra de Dios. Yo sé que a mucha gente no le gusta lo que yo digo, pero el tiempo se está cortando cada día más. Y las prioridades son, cuando todo esto se termine, es si el Señor me conoce o no. Porque mucha gente que dice conocer al Señor porque tiene dones que Dios les ha dado y los ha mal utilizado para obtener beneficios propios, para obtener liderazgo, para obtener cosas aquí terrenales nada más, reconocimiento, prestigio y muchas otras cosas. En el Evangelio de Mateo el Señor es muy claro, muy tajante y muy triste cuando ellos le dicen, Señor, pero si en tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios, predicamos de tu venida. Y Él le dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco. En la época del Señor, los fariseos y los saduceos le decían a Él, nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos.
se sentían importantes, se sentían el pueblo más religioso y más bendecido. Pero el Señor les dijo, mi Padre hasta de las piedras puede levantar hijos de Abraham. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿Está basada en qué? En falsas expectativas, en falsas doctrinas, en nada. Usted ha tomado su cruz y lo ha seguido. Yo he tomado esa cruz y lo he seguido. ¿Sabe quién sabe eso? Solamente usted y el Señor. Solamente el Señor y yo. Todos los animales que el Señor creó andan por sendas. En esas sendas buscan agua, en esas sendas buscan alimento y marcan su camino. Pero los únicos que deambulan son dos. Las ovejas, que necesitan un pastor porque lo primero que hacen es salir y deambular. Y se pierden y caen en hoyos y se los come el devorador. Y la humanidad, que hace lo mismo que las ovejas, deambula. Dios ha trazado un camino para nosotros en su palabra y nosotros ¿qué hacemos? Deambulamos. Pero nos creemos iglesia. Si hay congregaciones que son dignas de la gracia y de la bondad del Señor, porque van esos hermanos y hermanas a agradecer primeramente y no a estar pidiendo como si fuese un cajero automático el Señor, como que si el sacrificio de Cristo en la cruz fue para que usted tuviera bienes materiales aquí en la tierra. Esos hermanos son fortalecidos en la fe porque aceptan la voluntad del Padre a pesar de todo y en contra de todo y creen firmemente que Dios, a pesar de la vicisitud, de la calamidad, de la tragedia que esté pasando o de la bendición, Dios está presente. Esos hermanos y hermanas saben que en la oración está la verdadera comunión con el Señor y que la adoración en espíritu y en verdad es muy importante para Dios y para ellos. La iglesia comienza por mí, dentro de mí, bendecido por el Espíritu Santo de Dios, el Consolador. Y después de mí, mi hogar. Después de mi hogar, vamos a la congregación. Porque si usted va a buscar la iglesia en la congregación, no la va a encontrar porque usted no es parte de la iglesia. Ah, pero hermano Manuel, hay que ir a la iglesia para crecer en la voluntad del Padre y aprender de su palabra. Sí, así es. Pero usted debe comenzar con interesarse en aprender de quién es su Señor, su Rey y su Dios, y que Jesucristo es su santo nombre. Debe también comprender que el sacrificio de Dios es por usted y por mí, por lo que se había perdido, por la escoria, por la basura, por lo rechazado del mundo, por el que no tiene esperanza. Por ellos murió el Señor en la cruz. Él dijo, yo vine a buscar no vine a buscar los justos, vine a buscar los pecadores. Por eso el Señor murió en la cruz. Por nosotros, los que no teníamos esperanza, los que habíamos ido con toda la fuerza de la destrucción, creyendo que arrollando y llevándonos a todos por el medio, era la forma como que se lograban las cosas. Aquellos que éramos egoístas, que no teníamos compasión, aquellos que no creían, que no creíamos en el Señor. Por ellos, por nosotros, el Señor murió en la cruz. Yo no edito videos. Si me equivoco, les pido perdón. Pero sí les digo algo. El tiempo se está cortando. Y no es tiempo de jugar a la iglesia. Es tiempo de que la iglesia asuma su papel, su responsabilidad ante Dios, porque es muy importante saber que es la desposada. En el Evangelio de Lucas hay una parábola de la cena, los convidados a la boda. Y el Señor los llama, y eran sus conocidos y amigos. Envía a sus siervos a buscarlos. Y ellos le dicen que estaban ocupados en sus bendiciones.
No, me voy a casar, no puedo ir. No, he comprado una yunta de bueyes. No, he comprado un terreno. Y el Señor dice, vayan a los caminos, traigan a los mancos, a los cojos, a los desposeídos, a los pobres, para llenar. ¿Qué quiere decir eso? Ay del que está confiado. Ay, habrá gran lamentación del que cree que es la iglesia sin tener una relación con el Señor, sin obedecerlo, porque nosotros somos humanidad y nunca vamos a dejar de equivocarnos, pero tenemos en Cristo Jesús la posibilidad de levantarnos otra vez, una y otra vez. Hay de los que rechazan a otros, hay de los que dicen te amo, pero no hay comunión entre nosotros, porque al lado de quién te vas a sentar en las bodas del Cordero, si llegas a las bodas del Cordero, si llego a las bodas del Cordero. ¿Dónde está puesta mi salvación? En hombres. Hay ahora una colecta por el pastor Guillermo, el apóstol sí que se llama apóstol el Señor, Guillermo Maldonado, en varios países donde con un código QR tú le envías dinero para que él vaya y hace un video y dice que él trae la unción, pero no es él nada más, hay muchos haciendo eso, enriqueciéndose en el nombre de Jesús. Y la gente lo sigue, y hay pastores de iglesias pequeñas que quieren ir a esos sitios para llevar esa unción a su iglesia. ¿Usted ha visto esa locura? Cuando la unción de Dios se obtiene por obediencia, por buscarle, por oración, por adoración, y comienza en mí para Él y de Él para mí. Yo tengo un amigo que se llama Freddy Torres, que yo sé que él ve estos videos. Yo no puedo negar que lo conozco. Él y yo hemos pasado muchos años juntos, muchos años de amistad, y hemos visto entre ambos las subidas y bajadas de la vida. Y si otro dice, no, tú no lo conoces, yo sé que dentro de mí lo conozco y Él me conoce. Bueno, en mi relación con Dios nadie me puede decir a mí, tú no conoces a Jesús. Porque si yo estoy seguro en mi corazón, si el Espíritu de Dios, como dice el apóstol Pablo, ha puesto en mi espíritu la certeza de que soy miembro de la iglesia, que soy discípulo de Cristo, no importa lo que digan los demás. Eso sí, ahí está su palabra. Pase tiempo en la palabra de Dios. Congréguese, sí. Pero busque una iglesia donde la primera opción es Cristo. Si no, no vale la pena. El tiempo se acorta. Para mí y para muchos. Y la calamidad cuando llegue, de acuerdo al libro del Apocalipsis, va a ser para todos los que estemos acá. Hay quienes dicen, no, la iglesia se va mucho antes. No, yo no soy, ese no es mi fuerte, el Apocalipsis. Lo que sí sé es que incluso si usted se queda y esa iglesia se va, todavía hay una oportunidad. Pero, ¿por qué esperar a ese momento cuando lo puedo hacer ahora y decirle, Señor, yo no sé nada de ti y creía que con la religión que practicaba, eso me hacía digno delante de tu presencia. Pero yo quiero saber de ti, Señor, y quiero tomar mi cruz y quiero saber qué significa eso y seguirte, porque tú tomaste una cruz por mí, ahora yo debo tomar la mía con valentía. Debo tomar la cruz de mi pasado, de mis errores y seguirte, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Eso debo hacer. No va a salir fácil. No es fácil seguir a Cristo, como nos han dicho. Es difícil porque primeramente mi yo interno no quiere tomar esa cruz. Pero yo debo seguirlo. Como sea, renco, manco, sin esperanza, porque Él me las va a dar. Él me va a enseñar a caminar con mis problemas y a irlos soltando. Abrir mis manos, me va a dejar sin nada para que yo pueda abrir las manos y unirlas para poderle pedir a Él el entendimiento necesario de lo que vivo a diario y de lo que viene.
porque lo que viene es la eternidad. ¿Qué significa eso ahora? La eternidad. Ahora es como dice Pablo, en el espejo que vemos ahora la realidad no es mucho. Es algo que nos parece, pero después vamos a ver claramente. Ahí es donde está el detalle. No conocemos mucho, pero sí tenemos un Dios que nos quiere, que nos ama y que quiere que nosotros entendamos las cosas que pasamos acá, el porqué y el porqué de lo que viene. Y ya Él hizo el sacrificio en la cruz. Ahora nos toca a nosotros tomar nuestra cruz y seguirlos. Créanme, no nos vamos a arrepentir de esa decisión. Y perdonen nuevamente la poca y pobre edición de los videos, pero es lo mejor que puedo hacer por el Señor. Les amo. Les deseo lo mejor en el Señor. Es la única manera, la única forma es creer en Él. Jesucristo es su santo nombre. A Él sea toda la gloria y la honra. Dios les bendiga.